Visitamos nuevamente el Museo de la Ciudad, está a punto de inaugurarse una nueva muestra. Laura Cheta es su directora y nos va a contar sobre Orígenes 2. Sí, por eso, bueno, nosotros empezamos en realidad en 2013, en diciembre de 2013 inauguramos Orígenes 1, que era sobre los primeros tambos manuales. Sí. Y bueno, y todo el auge de la lechería en la zona, lo cual llevó a la declaración también de la localidad como sede de la Fiesta Nacional de la Leche y demás. Sí. Y en esa oportunidad trabajamos con entrevistas, con historia oral y con fotografías sobre el trabajo en los tambos. Entonces, bueno, quisimos después de 4 años de trabajo poder mostrar cómo se fue conformando el pueblo de la misma manera, con historia oral, con fotografía y con objetos que aportaron los mismos ciudadanos hoy, digamos, de Totoras. Entonces relatamos un poco los antecedentes y el momento fundacional de la colonia, por supuesto dejando de lado algunos eventos, tratamos de reflejar las primeras instituciones que se fueron formando, aproximadamente hasta la década del 30, 40 es lo que abordamos. Desde la fundación, 1875. Y un poquito antes también, porque bueno, contamos cómo era un poco el territorio anterior a la llegada de estos colonos, qué era lo que sucedía. Esto no era un territorio vacío, sino que ya, bueno, sucedían algunas cosas, entonces también contamos un poco lo previo y a la llegada de los colonos, cómo se fue organizando y planteando la vida en el pueblo. Bien. Da la sensación de que esta es la muestra madre del museo, digo también por la participación que requiere de la ciudadanía. Sí, yo creo que sí, que bueno, nosotros en este trabajo que hacemos por la identidad local y por rescatar la historia y revalorizar nuestro patrimonio, llegamos a este punto, como decía, después de haber cumplido de estar cumpliendo 4 años, en realidad el viernes es nuestro aniversario también, de 4 años de trabajo. Esta muestra se podría pensar como que tendría que haber sido el origen o el principio del museo, pero necesitamos todo este proceso que llevó nuestro trabajo en estos años para poder trabajarlo y abordarlo de esta manera, que sea un trabajo colaborativo, participativo. Todo lo que exhibimos vino de alguna persona, de algún lado, digamos. No solo exhibimos patrimonio propio de las colecciones del museo, sino que en su mayoría, en realidad, son aportes de personas de la comunidad, que nosotros, bueno, largamos una convocatoria en diciembre, invitando a sumar documentos, fotografías o objetos que hagan a este periodo, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, en base a todo eso, y después también contactamos a los representantes de cada institución, de las instituciones que todavía hoy siguen vivas, digamos, y que se formaron en estos primeros años, y con ellos fuimos buscando, indagando y revolviendo los archivos para poder encontrar las primeras actas fundacionales, las primeras fotografías, mucho trabajo después también de identificar, bueno, de qué se trataba ese momento que está en la foto, y a partir de todo eso es que armamos esta muestra. Entonces, es un poco eso. La metodología del trabajo que llevamos en el museo desde el comienzo es que siempre sea participativo y que siempre se vayan sumando otras voces. ¿Con qué objetos se encontraron? Si tuvieras que destacar algunos hallazgos de los que se van a exponer desde este viernes. Bueno, nosotros tenemos uno de los objetos icónicos quizás del museo es nuestra cámara de cajón, que perteneció al primer fotógrafo del pueblo y del cual nosotros tenemos mucho registro fotográfico, así que esa es una cuestión interesante. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la cadena de Bustinza, la cadena de agrimensor con la cual Julián de Bustinza midió y trazó el pueblo en sus orígenes, y esa fue una donación de don Pedro América antes de fallecer, así que tenemos la suerte de poder conservarla en el museo y poder exhibirla hoy para todos. Y creo que es algo que no se ve habitualmente y que no todo el mundo conoce, y bueno, nos parece sumamente interesante que también poder trabajar con esto, de bueno, cómo era la vida y cómo se fue armando lo que hoy vemos ya trazado en 1875. Eso es una de las muestras. Y después, bueno, mucha gente fue acercando fotografías también, como te decía, de los primeros momentos quizás de la sociedad italiana, de la sociedad española, algunos instrumentos de ramos generales que se utilizaban o bien para medida, como la balanza que tenemos acá, o bien elementos que utilizaban para la venta. Eso también apareció mucho, pero bueno, la invitación sigue abierta. La muestra se inaugura el viernes, pero la idea es que eso también genere un poco, yo tengo esto en mi casa que quizás pueda ser interesante para mostrar,
y seguimos esperando que el que quiera acercarse a proponer algo, un objeto, en préstamo o en donación, pueda hacerlo y venga al museo. Y en base a todo este trabajo que ustedes hicieron, ¿cómo era la vida en los orígenes de Totoras? Y la vida era bastante dura, bastante diferente a lo que vemos con cosas más resueltas, ¿no? Esto de pensar también en calles de tierra, en la vida diaria, digamos, de la elaboración de alimentos, de comprar los elementos, del trabajo en el campo, sobre todo, bueno, todos los primeros habitantes de alguna u otra manera estaban muy vinculados con el trabajo rural, que era muy duro, que ya en Orígenes 1 pudimos reflejar también eso, como los primeros tambos manuales, sin tanta maquinaria y sin tanta tecnología que lo resuelva, era otra cosa, digamos, era muy diferente a lo que hoy podemos ver. Así que también se ve eso y sí rescatamos y pudimos ver mucha colaboración, mucho trabajo mancomunado de toda esta gente que empezó a vivir en este lugar, porque para todo era mucho mejor estar unidos y empezar a buscar soluciones a distintos problemas que se iban presentando, haciéndolo de manera conjunta. Entonces vemos esa solidaridad y esos lazos que se iban formando, por ejemplo, en el Centro Cultural Sarmiento, que después vino la biblioteca, que era uno de sus objetivos, en las primeras escuelas. Para que las escuelas pudieran funcionar hubo todo un trabajo de gente que se unió y se esforzó por conseguirlo, porque les dieran los recursos o prestando sus propias casas para hacerlo. Eso es algo que la verdad que es muy valorable y no digo que nos llamó la atención porque uno cree en eso y lo piensa así, pero sí lo pudimos ver reflejado en todas estas primeras instituciones sobre todo y en cómo se desarrollaba la vida en ese momento. Bien, ¿cuánto crees que sabemos los totorenses sobre nuestra historia? Nos falta acercarnos a los museos, al museo en este caso, bueno, y visitar esta muestra. Esta es una buena oportunidad para conocer, ¿no? Sí, yo creo eso, que son oportunidades. Todos conocemos algo, a lo mejor, todos tenemos parte de la historia, pero lo interesante es juntar todas esas partes. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con las mujeres que vienen a trabajar con las fotos, que siguen viniendo después de 3 años a ordenar la fotografía y demás, que conocen y reconocen muchos momentos que aparecen en las fotos que son súper interesantes y que uno no conocía y no sabía de dónde venía tal cosa y que surgió en ese momento. Entonces este espacio es un espacio que genera esos encuentros, esos momentos, y yo, por lo menos como directora de ese lugar, yo quisiera que se ponga eso de manifiesto, que aprovechemos para conocer un poco más y que no nos pase todo tan por arriba como que ya está dado, sino que todo tuvo un esfuerzo muy grande para llegar a lo que es hoy y que con eso, a través de eso podemos conseguir otras cosas, por supuesto. La voz de las personas mayores, de los entrevistados que tenemos en el archivo oral, es muy importante, muy interesante, digamos, y nos revelan facetas de la vida del pueblo que muchos no conocemos, nosotros mismos, o de los mismos edificios que vemos todos los días, que aún algunos se conservan en pie. Bueno, ¿de dónde venían? ¿Por qué se hicieron? ¿De dónde venían las personas que lo hicieron? Hay todo un entramado por detrás de lo que hoy vemos, que me parece que en espacios como los museos, pero que también pueden ser otros, se dan estos encuentros entre personas que pueden desentrañarlos un poquito. Hacemos siempre un aportecito más y siempre queda mucho más por contar. Estamos en horas previas de la inauguración y el trabajo acá es a full. Vemos mucha gente involucrada además en el armado de esta muestra, requiere de un gran despliegue. Sí, la idea es que esta muestra, a diferencia de las otras, sea un poquito más permanente, entonces por eso también tiene una estructura un poco más contundente y un trabajo más intenso. Al tener el espacio, el museo, tener una sola sala de muestras, siempre tratamos de ir renovándonos y cambiando las muestras y ser más temporarias. En este caso, como es un tema que nos aboca a todos y que aparte, bueno, lo trabajamos mucho con las escuelas, lo pensamos un poquito más permanente, entonces va a quedar durante todo este año y probablemente parte del año que viene.
Así que sí, hay trabajo de técnicos, bueno, de investigación de las chicas, de todo el equipo del museo y de mucha gente que viene a ayudar de afuera también, porque queremos que quede todo lindo para el viernes. Claro, claro, bueno, el viernes es la invitación entonces, es en el 4º aniversario además del museo, así que hay que venir a celebrar este momento desde las 20 en San Lorenzo y La Prida, y luego va a continuar la muestra abierta al público y también con un cronograma para escuelas que vamos a ir difundiendo. Sí, así es. El museo, como siempre, va a estar abierto todos los días de 8 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días, y los domingos de 18 a 20. Así que esto se inaugura el viernes a las 20 horas, pero después los esperamos todos los fines de semana y con las escuelas siempre tenemos el contacto como para que soliciten los turnos previamente, va a haber visitas especiales. Además, estamos en toda la planificación de esta muestra están proyectadas otras actividades tanto con los centros de jubilado como con otras instituciones con las cuales queremos trabajar. Porque como te decía, bueno, eso, seguir contando la historia colectivamente implica esto, no es plasmarlo en una muestra en texto y en fotografía, sino que se siga retrabajando y parte de la muestra va a tener esa invitación a que la gente que venga pueda aportar lo que quiera, digamos, y lo que sume. Esta es como la primer gran actividad del año. Para lo que queda del año, ¿se plantea alguna otra actividad? Es un poco apresurado decirlo con este trabajo en marcha, pero... Sí, generalmente eso proyectamos anualmente, digamos, las actividades, si bien después se van sumando otras o se van modificando, así que bueno, esta es sí, es como la gran actividad a la cual ya tenemos planificado sumarle algo itinerante del Museo de la Inmigración de Buenos Aires, con una actividad que va también para poder participar todos, porque ellos proponen una actividad muy interesante donde pueden encontrar de dónde vinieron sus antepasados y darles un certificado en los barcos en que llegaron. Bueno, eso va a estar planeado para agosto. Después tenemos otras muestras también proyectadas para octubre, con Consulado de España. O sea, hay varias cuestiones que para este año ya están más o menos cerradas y después vamos sumando siempre otras. Bien, bueno, por ahora está hecha esta invitación. Muchas gracias, Laura. No, por favor, gracias a ustedes.